Bienvenidos al segundo segmento de Contrarreloj. Para esa parte nos acompaña Estuardo Gamalero, que es magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral. Estuardo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Andrés. Aquí venimos con mucho gusto a aportar algunas ideas el día de hoy. Muchas gracias, Estuardo. Y si querés, empezando brevemente, ¿de qué se trata el TSE? ¿Qué función cumple el Tribunal Supremo Electoral en una elección para enmarcar a los que nos están viendo en sus casas? El Tribunal Supremo Electoral es un órgano de jerarquía constitucional, así lo reconoce la Constitución Política, y tiene una jurisdicción y una competencia muy específica que es toda la materia electoral. Todo aquello que se relaciona con el ejercicio del voto, del sufragio y eventualmente de la pureza del proceso electoral desde la óptica de la ciudadanía. Tiene a su cargo organizar las elecciones y además la inscripción y el control de todos los candidatos y de todas las organizaciones políticas. Así que es un órgano sumamente importante y que en mi opinión además constituye también la puerta de entrada de toda la estructura que se forma luego en el Estado a través del organismo legislativo. Recordemos que el día de las elecciones se escogen diputados, se escogen a los alcaldes y también se escoge al presidente y al vicepresidente del país. O sea que es un órgano sumamente importante. Estuardo, y se está hablando muchísimo de la necesidad de una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. ¿Crees que si hay una necesidad o por qué existe esa, si es que hubiera necesidad, por qué existiría esa necesidad de reformar la ley que regula a los partidos políticos, que regula las campañas, que regula el actuar del Tribunal Supremo Electoral? Sí, bueno, definitivamente no podemos negar que nuestro país está atravesando por una crisis. Realmente no es una crisis que empiece ahora. Realmente cuando nosotros miramos la perversión de cómo se han desviado las organizaciones políticas de su rol y esta conflictividad que se ha generado en el país y digamos la incipiente liderazgo con el que estamos los guatemaltecos viviendo ahorita, ha generado una presión social y dentro de esa presión social yo pienso que sí la ciudadanía y los diversos sectores del país han encontrado que uno de los caminos que se tienen que corregir, que se tienen que mejorar, es el de la legislación electoral, de manera que todo el proceso sea bastante mejor, que el nivel de representatividad de la población sea más eficiente en cuanto a las personas que se están escogiendo y nombrando. Y pienso yo que en esta crisis, como tú mencionas ahorita, es definitivamente necesario sentarse al diálogo, que la propuesta y la iniciativa de ley que se logre formar en este sentido aborde los temas más importantes y realmente cuente con la participación de todos los sectores que gocen no solo de representatividad, sino muy importante también de legitimidad. En la reforma anterior se tocaron temas esencialmente de control y fiscalización que son parte de la labor del Tribunal Supremo Electoral y temas también de representación, que tal vez ese tema sí se quedó un poco atrás. ¿Qué reformas se necesitan o cómo evaluarías tú el proceso actualmente o cómo evalúas tú la capacidad que tiene el TSE de fiscalizar y de controlar unas elecciones o los partidos políticos? Y también el tema que mencionabas de representación, ¿existe alguna crisis de representación y cuál sería la vía para solucionar esa crisis? Sí, muchas preguntas y sumamente importante todas ellas. Miren, si el Tribunal Supremo Electoral, hiciéramos un símil, no es más que el árbitro dentro de toda la contienda que llevan a cabo las organizaciones políticas en pro de la ciudadanía para podernos gobernar. Ese árbitro no puede participar en la contienda con zapatos que tengan plomo, porque entonces no puede hacer un trabajo de arbitraje efectivo. O sea que en la medida que nuestra legislación electoral fomente las estructuras adecuadas, le brinde los recursos necesarios al Tribunal Supremo Electoral y sus máximas autoridades y sus funcionarios sean personas totalmente autónomas e independientes, sin cargas innecesarias que pueda afectar su rol, creo que cumplimos con una primera cuestión en cuanto al rol de árbitro que tiene. Ahora, el tema del financiamiento es sumamente importante porque difícilmente una organización política y un candidato que llegó al puesto que ocupa
ya comprometido por el origen del dinero que lo financió a él, ya sea de intereses de narcotráfico, de estructuras de crimen organizado, de contratistas del Estado, de empresarios mercantilistas que actúen al margen de la ley, o de otros actores políticos que quieren ver al Estado como que si fuese una empresa. Realmente el tema del financiamiento sí es o la perversión más grande que se puede hacer o la salvación que nosotros tenemos. ¿Y por qué es que digo esto último de la salvación? Porque nosotros como ciudadanos, no todos estamos dispuestos y no todos tienen tampoco por qué participar activamente dentro del rol del Estado. Muchas personas, la manera en la que lo hacen es a través de emitir su voto o de dar sus aportes a un partido político. De tal manera que lo importante en cuanto al financiamiento es disuadir y criminalizar el financiamiento ilícito, pero no desmotivar el financiamiento lícito y el financiamiento correcto. Sí. Porque de lo contrario, a lo que estamos orillándonos nosotros mismos es a decir, mire, que los buenos no participen de la política. Entonces es sumamente delicado. Y en cuanto a la tercera pregunta de la representatividad que estabas haciendo ahorita, básicamente existen varias propuestas que se están analizando. Estas van desde la creación de partidos políticos que no sean tan complicados en cuanto al número de afiliados, esa es una. La segunda es que hayan partidos políticos o comités cívicos que permitan la proposición de candidatos para diputados. El tema de las listas uninominales también, o las listas abiertas para que se puedan escoger de esa forma, y la creación de subdistritos dentro de los distritos electorales que ya reconoce la Constitución. Eduardo, ya hemos hablado de tres temas macros, por así decirlo: el tema del financiamiento ilícito, de mejorar la representatividad, y el tema de que el Tribunal Supremo Electoral pueda tener una ley eficiente para que pueda ser un buen árbitro. Pero, ¿qué hay del funcionamiento de los partidos políticos en sí? Porque yo creo que muchos de esos temas se pueden mejorar porque en el sentido de que los partidos políticos funcionan de forma correcta. Sí, mira, esa es básicamente para mí la pregunta más, la que detona la cuestión más importante de todo. Es muy fácil echarle la culpa a las leyes y es muy fácil perderse y creer que el problema lo vas a corregir con nuevas leyes o mejorando las leyes. Por supuesto que podés colaborar y eso sirve, pero definitivamente si uno no trabaja en el fortalecimiento de la democracia interna de los partidos políticos, no estamos entendiendo que nuestra crisis es de personas, no de leyes. Realmente, ¿a qué me refiero con esto? A lo que me refiero es que las mismas organizaciones políticas, a través de sus bases, de sus asambleas, de sus afiliados, en el momento que ellos perciben y se dan cuenta de esta ola de corrupción o de falta de representatividad real que existe entre los candidatos y las poblaciones o los afiliados que constituyen el partido político, los primeros que deberían de ser el filtro de toda esta cuestión son ellos mismos. O sea, dicho en otras palabras, nosotros los ciudadanos, en donde deberíamos de tener puesta la presión es sobre las organizaciones políticas, preguntándole quiénes van a ser sus candidatos para las próximas elecciones, qué calidades van a contar, qué capacidades están seguros que cuentan con la suficiente idoneidad y con la suficiente honradez para poder optar esos cargos. Pero, por ejemplo, ¿qué mecanismos se podrían reformar o se podrían emplear en la ley electoral para garantizar que los partidos en efecto tengan una buena democracia interna y sobrevivan varios periodos electorales? Porque los partidos políticos viven 7 años más o menos y desaparecen. Entonces, ¿cómo lograr una verdadera institucionalidad donde las personas puedan verdaderamente participar? En la reforma electoral de hace un poco más de un año se abordó el tema. Mucho de lo que propuso el Tribunal Supremo Electoral no necesariamente lo validó la Corte de Constitucionalidad y lo aprobó el Congreso. Sin embargo, sí hay algunos avances, como por ejemplo la necesidad y la obligación de que se presenten 2 planillas como mínimo. Un tema que es muy importante es que la votación de los afiliados o de la asamblea, por ejemplo, se haga en forma secreta y no a viva voz, porque de lo contrario hay lugares en donde existe un nivel de cacicazgo, en donde las mismas personas del partido político se sienten amenazados. Ya hay avances en ese tema.
Sin embargo, es mi opinión que todavía se puede trabajar muchísimo y que la propuesta que esté abordando o que vaya a abordar el Tribunal Supremo Electoral termine de fortalecer estos aspectos. Eduardo, y hemos hablado bastante del fondo, de lo que debería contener esa reforma, de qué cambios se pueden hacer, pero a forma de ir concluyendo, ¿por qué no hablamos de la forma, de cómo se puede hacer? Hay algunos actores que dicen que si no renuncian los diputados no van a aceptar o no van a tomar como legítima una reforma, pero ¿cómo ves tú que se puede llevar a cabo esta reforma a la ley electoral? Esa es una pregunta también muy de fondo, José, porque el problema es cuando las personas pierden la confianza y cuando los actores ellos mismos se desacreditan, entonces su legitimidad se pone en entredicho. Sin embargo, aquí es en donde yo pienso que los buenos ciudadanos deben de hacer un llamado a la conciencia y realmente ponerse a pensar si la solución que ellos están buscando no es peor que el mismo problema. Yo siempre he creído que la corrupción no se puede componer ni corregir con actos de corrupción y mucho menos violentando el orden constitucional. Guatemala es una república que ha atravesado por una historia de golpes de Estado y de esos golpes de Estado y de esas revoluciones que hoy por hoy alguien pretende imponernos o sugerirnos, realmente no van a haber ganadores. Ahí es todo el país el que está sufriendo y yo pienso que es muy importante verlo con madurez. Yo siento que los diputados, a pesar de los llamados de atención que se les ha hecho de las faltas que han cometido, pues son funcionarios públicos, son dignatarios de la nación. Yo creo que es más, la crisis permite ahorita que entiendan de mejor forma el llamado que les hace la ciudadanía, por supuesto la ciudadanía ordenada. Hay que también saber diferenciar de los requerimientos que hace, digamos, la gente que solamente busca conflictividad, sí, que se aparta de las mesas de diálogo, que pone de manifiesto que lo que les interesa no es resolver la crisis, sino que hacerla más grande. El mismo llamado de atención, pienso yo, que aplica no solo para los diputados, sino que para los jueces y magistrados que en el ejercicio de sus funciones muy probablemente sus resoluciones están por encima de lo que dice el texto constitucional o las mismas leyes del país, tratando de encontrar una salida política antes que una jurídica, y también a los funcionarios del organismo ejecutivo que de una u otra manera juraron defender la Constitución y cumplir con sus cargos. Claro, y a manera de concluir, ¿cree que se va a lograr un consenso por parte de los actores importantes de la sociedad con respecto a una reforma de la ley electoral? Y si se va a lograr hacer a tiempo, porque también dicen que tal vez no se logra hacer a tiempo y probablemente no se vayan a lograr aplicar estas nuevas reglas a las futuras elecciones. ¿Sí se van a lograr ambas metas? Andrés, yo pienso que sí, y en el momento que uno pierde la fe en el sistema y en las personas, no tiene sentido la lucha, pero yo pienso que sí. Definitivamente no tenemos ni gozamos de mucho tiempo para poderlas implementar. Y ojalá que toda la población se dé cuenta de qué actores son los que realmente tienen legitimidad cuando exigen un cambio y proponen una solución, y quiénes son los que exigen un cambio y lo que proponen es más desorden. Bueno, muchas gracias, Estuardo. Ha sido un gusto tenerte aquí en el programa discutiendo temas que como usted, como ciudadano, debe estar atento y estar pendiente porque nos van a afectar en un futuro y nos van a afectar de gran manera. Recuerde que puede seguirnos siempre en redes sociales con el hashtag Contrarreloj y en Twitter con @aztecaguate, y nos vemos la próxima semana.